Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Joel. Vamos al capítulo 2. En este capítulo, la última vez que predicamos y abarcamos los primeros versículos, hablábamos acerca de lo que busca Dios, que rasguemos nuestro corazón. Fue un mensaje de humillación, un mensaje llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Y intentamos sacar algunas aplicaciones para la iglesia. Pero ahora, hermanos, vamos a terminar en la segunda parte de este capítulo. Y yo quise titularle Respuesta al quebranto, porque aquí es donde vemos lo que sucede después de que el pueblo de Dios se humilla. Entonces vamos a ver aquí en Joel 2, a partir del versículo 18. Respuesta al quebranto. Saben que yo cuando era niño, saben que mi hermano Abner me lleva un año de edad. Y muchas personas pensaban que éramos cuates y pues ustedes saben que cuando son niños con edad muy cercana y hermanos se la pasan juntos, ¿no? Jugábamos y como todos hermanos a veces hacíamos vagancias y nos mete a veces como padres un dilema, ¿no? Como a veces hasta en aprietos, ¿no? Para saber cómo descubrir quién es el que incitó al otro para hacer algo que no debían, ¿verdad? Y pues los padres en su sabiduría se las arreglan. Y recuerdo un día donde pues mi papá nos llamó a cuentas a los dos. Y ya pues estábamos asustados y yo sinceramente no recuerdo esa ocasión, mi papá la cuenta. Entonces él dice, hay dos maneras, hermanos, que a lo mejor la que tendemos más a hacer llamar a cuentas a nuestros hijos es como una amenaza, ¿no? Como ahora verán, voy a sacar el cinto y te asustas y como que en tu orgullo o en tu temor ocultas la verdad. Pero me acuerdo que mi papá platica esa vez donde pues se le ocurrió una idea y lo dice, nos pone a los dos ahí enfrente de él y lo dice, le voy a dar un premio al que me diga quién hizo esto. Entonces yo sospecho que fui yo, no recuerdo, pero casi creo que fui yo el que tomó la iniciativa y lo le hice. ¿Y qué clase de premio es? Entonces ahí se dio cuenta, ¿no? Quién fue, o sea, porque pues despierta la curiosidad y era como una expectativa de qué me irá a dar y parecía como algo positivo. Entonces esa es otra manera como nosotros podemos llamar a la comunión o al arrepentimiento, como ofreciéndole algo bueno, ¿verdad? Al que infringió, al que hizo mal. Y yo creo que esta parte, hermanos, yo quise dividirlo así, este capítulo, y la primera parte que predicamos es como esa parte dura de Dios, donde Él llamó al arrepentimiento, porque no lo podemos separar de Él, es parte de su personalidad. Pero a veces, hermanos, también se nos olvida que Él nos atrae con lazos de amor. Y es una manera de cómo nosotros podemos ver que Dios también nos llama al arrepentimiento, a la comunión con Él, a partir de las bendiciones. Entonces hicimos mal, nosotros somos los que pecamos, los que necesitamos volver a ponernos a cuentas con Dios. Entonces, si no lo hacemos, o una de dos, nos espera un castigo y es lo que quiere evitar Dios. Por eso mandaba a sus profetas, ¿verdad? Y nos advertía al pueblo de Israel. Y la otra también puede ser, hermanos, otra manera de buscar lo mismo, el mismo fin, pero es diciendo, hay bendiciones que te vas a perder. Y la vida de plenitud que yo quiero para ti no la vas a vivir a menos que pases por ese arrepentimiento. Entonces ese es mayormente el enfoque, hermanos. Las palabras de Joel en este capítulo yo creo que tienen que ver más que nada con restauración. Entonces vamos a ver dos divisiones generales. La restauración física de Israel que le ofrecía a Dios y también la restauración espiritual de Israel. Entonces déjenme recordarle así panorama rápido antes de entrar a este sermón. Acuérdense que Joel es un profeta que se levanta en una época donde Dios ya mandó el castigo de langostas y el país está en pobreza,
está en una calumnia, está incluso en temor y yo creo en ese momento de reflexión donde dicen, si ya estamos aquí, porque viene el profeta Joel y nos dicen, es una señal clara de que Dios los llama al arrepentimiento. Y en esos primeros versículos del capítulo 2 les dicen, se convoca al ayuno y lo tienen que hacer a partir desde sus líderes. Entonces Dios no busca un quebrantamiento superficial, sino que quiere que rasguen su corazón, que realmente les duela su pecado. Y cuando hagan eso, ahí es donde les espera la restauración de Israel. Y aquí les está dando, ¿no?, como un anticipo qué va a pasar en esa esfera física. Y como nación de Israel, hermanos, en ese antiguo pacto era como Dios había diseñado, ¿verdad?, que se manifestaría. Si le daba riquezas y prosperidad a esa nación, siendo que nunca les faltaría lluvia para sus cultivos, riquezas de todo tipo, y los sacerdotes podían ofrecer sacrificios sin ningún problema de desabastecimiento. Entonces las demás naciones verían su esplendor y dirían, la presencia de Dios está en Israel. Pero si esa presencia se va, entonces todo empeoraría, y una plaga de langostas que devastaba al país sería una muestra, ¿verdad?, física de que Dios se fue. Pero Dios dice, si ustedes se arrepienten, yo puedo regresar y revertir todo eso. Entonces vamos a ver primeramente eso. Acompáñenme ahí en el versículo 18, dice de esta manera: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad en su pueblo, de su pueblo. Inicia con esa palabra, ¿verdad? Entonces, porque es la respuesta al quebrantamiento. Por eso le quise titular a este sermón de esa manera. ¿Qué pasa si se humilla mi pueblo, si se quebranta y rasga su corazón? Van a conocer esa faceta de Dios que Él quiere manifestar al hombre, y es su lado amoroso, es su lado de compasión y de benignidad, ¿verdad? No hay nadie en esta vida, hermanos, que comprenda por completo cómo es que Dios reacciona. Porque el profeta dice, si ustedes hacen esto, es como una condición, Dios se va a arrepentir, Dios llenará de celo por su tierra. Dios, en pocas palabras, va a reaccionar, para usarlo en un lenguaje como nosotros. Y si pensamos en eso, hermanos, es como si Joel le dijera a los israelitas de esa época, ustedes pueden hacer reaccionar a Dios de una manera positiva. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta eso, expresar y manifestar su amor. Es algo que Él se complace y lo va a hacer, pero hay una condición, ¿verdad? Algo que nos corresponde a nosotros. Si Dios es perfecto, santo, soberano y autosuficiente, hermanos, a veces como que esto no lo comprendemos, porque si filosofamos, por así decirlo, si nos ponemos a pensar seriamente en esto, es hasta como absurdo y una locura que Dios, siendo autosuficiente y soberano, ¿cómo es posible que yo lo puedo hacer cambiar de opinión? ¿Cómo es que yo puedo modificar sus sentimientos? No sé si me explico. Pero Dios es así, hermanos, y es una manera como nos quiere dar a entender la Escritura. Tenemos que estar cada vez más impregnados de cómo es el carácter de Dios. Entonces, aunque nosotros no lo comprendamos, porque si pecamos y no nos arrepentimos, no afecta a la estructura de Dios, a su esencia, a su poder, no le va a minimizar más acerca de su santidad y su paciencia. Pero es increíble, ¿verdad?, que su amor se va a resaltar si nosotros nos humillamos delante de Él. Entonces, hermanos, todo lo que va a iniciar aquí en adelante es una respuesta a esos primeros versículos 17, del 1 al 17 de este capítulo, del llamado al arrepentimiento. Y ahora se va a detallar qué es lo que quiere responder Dios. Y es lo que estamos tratando de entender y profundizar un poco. En el versículo 19 continúa esta descripción de lo que va a hacer Dios. Dice, el Señor responderá a su pueblo. Yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ellos, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte
lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. Y aquí empieza a decir algo de lo que Dios quiere actuar. Y esta frase, hermanos, se va a repetir. En específico quiero que ponga atención a esta palabra que dice nunca más. Y usted la quiere empezar a subrayar. ¿Cuántas veces viene en este capítulo? Y a pesar de donde se empieza a describir su perdón, su restauración, no lo quiere hacer de una manera temporal Dios, sino que dice, yo lo quiero hacer de manera permanente. Yo quiero perdonarlos y traerles un bienestar, pero no va a ser temporal. Quiero que sea permanente. Si él está diciendo nunca más, es que Joel afirma que Dios quiere terminar para siempre con la raíz que daña a su pueblo. ¿Y qué es eso, hermanos? Es el pecado. Es la desobediencia, la testarudez, todo lo que les ha traído todos los males al pueblo de Dios y a la humanidad. Dios tiene las mayores intenciones de erradicarlo y por completo. Si no, no usaría esa palabra, nunca más. Entonces pensemos, Dios quiere el bien, pero de una manera plena e incomparable. No es temporal, hermanos. No es por 10 años, por 20 años, no, sino que es de una manera permanente. Así es el amor de Dios. Y si se fijan, empieza a decir, voy a retirar este ejército del norte. Si pudo ver ahí que se refirió a ese ejército. Entonces los estudiosos, los eruditos, creen que se puede referir a lo mejor en dos sentidos solamente. A las langostas, cuando ya las va a retirar y ya no van a volver a dañar el país. ¿Por qué? Porque también cuando se mueren millones de langostas hay un hedor, hay una fetidez de la cual se nota ahí al final del versículo 20. Y también lo mismo puede ser porque el pueblo de Israel en los días de Joel, y si, aunque a veces batallamos en contextualizar exactamente en qué reino fue, pero siempre habían continuas amenazas de ejércitos y sobre todo el norte, de ahí venían los asirios. Entonces, como sea, hermanos, a quien se haya referido, si un ejército de langostas o humano, lo que debemos de entender y que es bien claro es que va a ser destruido por el poder de Dios. Él simplemente va a decir, voy a dar la orden y va a desaparecer, y van a notar bien claro su destrucción. Entonces, cuando ocurra eso, habrá una reacción en el pueblo de Israel, y esa reacción es obvia, hermanos, es de gozo, es de felicidad, y se describe en los versículos 21 y 22. Dice, no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Y aquí es donde entra la plenitud en todo sentido. Si eres un israelita que vio cómo se desapareció el color verde en tu nación, ya no existen las plantas, ya no existe zacate, nada. Ese color ya, todo como si se hubiera cambiando de frente tu visión a color sepia o casi blanco y negro. Es decir, esa plenitud ya no se puede ver, pero Dios dice, va a regresar. Y si se fijan, es toda una reversión en todo sentido, lo que busca Dios, una plenitud, porque ya los mismos animales van a tener que comer, que beber. Todo lo que fue maldecido por Dios va a ser restaurado. Y aquí podemos entender, y muchos bosquejan de que la restauración de Dios se da en 3 esferas. La número 1 es la que estamos viendo, la esfera física, y después vamos a ver la esfera espiritual. Pero a partir de aquí se empieza a ver también la esfera de cómo va a ser restaurada Israel como nación, en específico el capítulo 3, cuando tengamos oportunidad de revisarlo. Pero estos detalles, hermanos, en un día y en una época como Joel, al que vive en fe,
y que pone su confianza y se aferra a cómo es el carácter y las intenciones de Dios, lo cambia todo, hermanos, cambia todo. Fíjese el versículo 23 y 24, lo que les espera a aquellos que tienen esa fe en Dios. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación. Y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Acuérdese, para un israelita en ese entonces, su mayor fuente de producción era la agricultura. También criaban todo lo que eran las vacas, las ovejas para los sacrificios. Entonces la lluvia era vital para todo su vida, ¿verdad? Entonces, bajo ese antiguo pacto, que ellos puedan volver a tener lo que necesitan para ofrecer las ofrendas de grato olor, como los cereales, las palomas, los corderos, todo eso, si vuelven a poder hacer esos sacrificios, porque en los primeros versículos de este capítulo de Joel dice, es que los sacerdotes ya no van a poder hacer su oficio, no lo pueden ejercer porque ya no hay esa materia prima. Pero ahora vuelve a haber y en abundancia, hermanos. Yo creo que esto es una prueba clara de que están experimentando el perdón de Dios. La reacción de Dios es un perdón y es dando cosas en abundancia, dando bienestar en abundancia. A mí me estaba recordando un pastor que hacía una alusión a cómo podemos actuar nosotros en el sentido de un juez o un padre que perdona a su hijo, pero cuando no lo hacemos como Dios, o sea, en sobreabundancia, podemos poner límites en cuanto a nuestra restauración. Por ejemplo, un hijo como el hijo pródigo, que pone en afrenta el apellido del padre y viene arrepentido, va a decir, pues te perdono, pero ya no te quiero ver. Vive allá alejado, o ponga esas condiciones, ¿no? Pero Dios no dice, los perdono y van a vivir otra vez lo más cercano a mis bendiciones. Y eso es lo que está pasando, lo que va a pasar. Y Dios está haciendo bien explícito, así como les aclaró, les dejó tan claro la maldición y en qué iba a consistir su castigo si no se humillaban. Ahora está dejando bien claro lo que va a hacer si ellos se humillan. Y ahora lea conmigo el versículo 25 y 26. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Mi gran ejército que envié contra ustedes, tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes y nunca jamás, se fija otra vez esa frase, nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Eso es por completo cómo va a ser revertida la maldición. En específico, regrese a los versículos 17 al 20 de este capítulo. Así como Dios fue tan explícito para decir cómo iban a ser malditos, dice, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, digan, perdona, oh Señor, tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Eso es lo peor que les pudiera pasar, ¿verdad? Que se burlaran de ellos. Pero dice, no, aquí yo quiero revertir lo que les había dicho. Todo eso de la devastación, quiero que ustedes vivan. Y Dios dice, les voy a restituir. Pero Él está pensando en ir más allá, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque veamos que va a restaurar la esfera física,
y que automáticamente va a salir un corazón agradecido. Lo mejor de todo esto, hermanos, es que van a tener comunión con Dios y le van a alabar, van a entregar voluntariamente sus corazones. Eso es lo mejor que pudiéramos vivir, experimentar, una entrega voluntaria de nuestros corazones. Lea conmigo el versículo 26 nuevamente. Tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios. Eso es lo mejor de toda la restitución de Dios, que puedan estar nuevamente en mi presencia agradecidos y cantándole, porque para eso fuimos creados, hermanos. Si nosotros tratando de aplicar un poco en nuestro contexto nos humillamos delante de Dios, es bueno recibir bendiciones, que te vaya bien en el trabajo, que mejoren tus finanzas, que te empieces a pagar todas tus deudas. Pero lo mejor de todo es ese momento donde estás en la presencia de Dios, compartiendo testimonios con tus hermanos y decir: Dios es bueno. A pesar de que no lo merecía, Él ha sido bueno. Y entregar y que te salga de todo corazón esas palabras de gratitud es lo mejor que podemos vivir, hermanos. No hay nada mejor que eso cuando se revierte nuestra maldición, ¿verdad? Alabarán, esa es la plenitud para lo que fuimos creados. Y eso, ¿cómo no resaltarlo, verdad? Si lo que más dice el profeta, lo que menos queremos que sea afrentado tu nombre, lo más glorioso es que tu nombre sea exaltado. Lea conmigo el versículo 27. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Eso es lo mejor, hermanos, que podemos vivir y experimentar, que alguien diga: la presencia de Dios está en medio de su pueblo, no está lejano. Él se hizo presente. Lo que parecía en medio de un desastre natural que devastó toda la tierra y que fue la muestra tan clara de que Dios se alejó, se fue de su templo, se fue de en medio de su pueblo. Ahora van a decir: regresó. Pero la intención, ¿cuál es, hermanos? Otra vez está diciendo: nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Me quiero ir y voy a regresar, pero de manera permanente. Y quiero hacer algunas preguntas, hermanos, porque estamos viendo esta esfera física de la restauración y que apunta a lo mejor tener un corazón agradecido y libres para agradecer y bendecir a Dios. Y es la siguiente pregunta: ¿anhelas eso? La presencia de Dios en medio de tu vida, del pueblo, que ya no se note que está oculto, que ya no digan: no, es una iglesia promedio, es una familia promedio que se dicen ser cristianos, pero no se nota que Dios está ahí, sino que sea un testimonio y diga: no, la presencia de Dios está ahí en la vida de estos creyentes. ¿Por qué? Por sus testimonios, por la manera como alaban, adoran a Dios y le agradecen. Para ellos es real y está habitando en medio de su pueblo. Y pensemos un poco, ¿verdad? En aquella época, ¿anhelas ejercer el sacerdocio en abundancia? Porque me gusta mucho cómo dice el versículo 26: tendrán mucho que comer y se saciarán. Es como si Dios dice: voy a revertir, pero aparte les voy a dar más. Van a decir: ahora ya no nos preocupamos si se acaban los corderos, si se acaban las ofrendas del cereal, las especies aromáticas, el incienso, ya no estamos batallando con el aceite para las lámparas. Entonces, para un sacerdote, hermanos, que viva con esa tranquilidad, decía: es que es demasiado, es abundante. ¿Cómo no va a ejercer fácil y gozoso su ministerio, verdad? Pensando en eso, en la vida de un sacerdote de esa época. Pues recuerda, hermanos, que usted y yo somos real sacerdocio de Dios, linaje escogido. Y cuando la presencia de Dios está en medio de su pueblo, es cuando vivimos plenamente. Podemos ser útiles y vamos a hacer todo para lo cual fuimos creados, y para andar también en las buenas obras que de antemano se prepararon para nosotros. Pero es cuando ya está la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Y todo empieza por ese llamado al arrepentimiento. Es la respuesta al quebranto, hermano. No lo olvide. Si hay una restauración en esa esfera física, es con el fin de alabar y adorar a Dios. Pero esa restauración, hermanos, va todavía más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y es en la esfera espiritual. Vamos a ver esta segunda parte, restauración espiritual de Israel, y comienza a partir del versículo 28. Dice así: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Antes de avanzar, hermanos, quiero que hagamos una pausa y recordemos y pensemos cómo era la cosmovisión de un israelita en esa época en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo era desconocido en la mayoría de las personas. Muchos teólogos y pastores, y cuando estudiamos la Biblia, sí creemos que el Espíritu Santo ha estado activo a lo largo de toda la historia de la humanidad, o sea, también en el corazón de las personas, incluso antes de Jesús. Pero sí era bien claro que se manifestaba de una manera más especial y específica en el Antiguo Testamento. Y era algo que se retenía a la mayoría de las personas. Solamente muy pocos personajes podían tener una experiencia de la plenitud de Dios. Y a veces solamente era por temporadas. Piensen en el tiempo de los jueces, en Sansón. O sea, el Espíritu Santo descendía sobre él y le daba fortaleza para liberar al pueblo de Israel. Algunos les daba sabiduría para juzgar entre su pueblo. Eso mismo sucedía en los reyes. Y quiero que consideremos al menos 2 pasajes. Vaya conmigo a Números. Porque si tú eres un israelita promedio, verías algo así como súper limitado a muy pocas personas. Y este es el caso de lo que viene aquí en Números 11, los versículos 16 al 17. Tal vez usted recuerde que Moisés recibió ayuda de parte de los ancianos porque Dios tenía esa intención de derramar el Espíritu Santo sobre más líderes para que le ayudaran en la dirección del pueblo de Israel. Entonces, si tú eres un israelita promedio, siempre veías Moisés es el único que tiene comunión con Dios, es el que puede estar hablando con él, es el que claramente ha estado cara a cara con Dios, escucha su voz sin problemas y nosotros pues ya nos explica qué pasó, ¿no? Pero Dios tenía esa intención de que es mejor si más personas tenían de su espíritu. Entonces, en específico, para ya no dar más detalles de esa historia, lea conmigo del versículo 17 en adelante. Dice: entonces descenderé y hablaré contigo ahí, y tomaré del espíritu, fíjese, está con mayúscula, que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Y dile al pueblo: conságrense para mañana y comerán carne, pues han llorado a oídos del Señor diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor que está entre ustedes y han llorado delante de Él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Es interesante, hermanos, quise leer hasta ahí porque es el contexto donde, a pesar de su rebeldía, de su ingratitud, Dios derramaría su espíritu a más personas para que le ayudaran a Moisés a dirigir a su pueblo. Y es eso increíble, hermanos, porque sí están en medio de un llamado al arrepentimiento, pero se nota la intención de Dios de que quiere habitar en medio de ellos, quiere darle su espíritu cuando se arrepientan. Y eso es lo mismo, creo que está pasando aquí con Joel. Quiero que vea otro pasaje, retroceda unas páginas más atrás en Éxodo capítulo 31, los primeros 5 versículos. También nos recuerda cómo Dios se manifestaba de una manera así muy aislada
en las personas. Dice, el Señor habló además a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en el labrado de piedras, para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Otra forma como Dios derramó su Espíritu Santo a una sola persona, para que Él dijera a todos los demás ayudantes, ¿cómo vamos a hacer ahora el propiciatorio? ¿O cómo es la cara de un serafín? ¿Qué tan grande le hago las alas? ¿O cuántos trazos le voy a hacer aquí? Entonces él sabía claramente cómo los quería Dios, hermanos. Usted ha oído, ¿no?, que también se derramó esa clase de espíritu en la construcción del templo en los días de Salomón. Pero piense, ¿verdad? Todos los detalles que se nos dicen ahí, uno se puede imaginar, pero hasta cierto punto. Pero ellos sabían exactamente cómo Dios lo quería por la fortaleza del Espíritu Santo. Entonces, en el antiguo pacto, hermanos, y en el tiempo de Joel, muchos decían, el Espíritu Santo es algo tan limitado, tan desconocido para la mayoría. Solamente ahí uno entre 1 millón o 2 millones de personas le dio ese privilegio. Y ahora sí, hermanos, si estás escuchando al profeta Joel que dice, ese Espíritu Santo ya no se va a limitar a nadie. Ese Espíritu Santo va a estar disponible para todos. Aunque puede ser uno de los pasajes que causa dificultades para muchos teólogos, yo quiero que vea y comprenda. Lo que sí es bien fácil y bien claro es que Dios lo quiere dar a todo hombre y mujer. ¿Por qué? Porque así como se nos entregó, está recalcando que no se va a limitar al sexo, no se va a limitar a la edad de las personas. Lo puede tener tanto un niño como un anciano, y no se va a limitar a clases sociales. O sea, está dejando tan claro cómo esa es la intención de Dios. Lea conmigo otra vez el versículo 28, la segunda parte. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Ahí decía al inicio, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Versículo 29, sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces ahí está una promesa, ¿verdad? Cómo la restauración de Dios fue más allá de lo que imaginábamos. Pecamos, vinieron las langostas, pero si rasgan su corazón y se humillan, la bendición va más allá de lo que ustedes esperan. No solamente es que va a ser restaurado su esfera física y van a estar en comunión con Dios, les va a dar eso y más, pero el Espíritu Santo, algo que es desconocido, lo van a poder experimentar. Pedro, hermanos, hizo referencia a este pasaje, si usted lo recuerda, en el libro de los Hechos, cuando es el día de Pentecostés. Si quiere, vamos ahí a un par de versículos, es el capítulo 2, y empiezan a hablar en lenguas, y algunos están conjeturando erróneamente que están borrachos, y Pedro se tiene que levantar para explicar qué está pasando, qué está ocurriendo. Y para él es bien claro, y por eso utiliza esta referencia a Joel para decirle, ¿saben qué? Esa promesa que teníamos del profeta Joel se cumple, y hoy es manifiesto de que entramos a otra dispensación, ¿verdad? Donde ya podemos todos tener acceso al Espíritu Santo de manera más profunda y personal. Solamente para no adentrarnos mucho en ese pasaje, leemos desde el 16, donde prácticamente está volviendo a citar lo mismo que aquí dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Y continúa volviendo a citar exactamente lo mismo que dice Joel. Y para el apóstol Pedro es decir, ya se cumplió eso.
Y en ese contexto, en los días de Pedro, pues decían, solamente nos falta el arrepentimiento para que esté disponible el Espíritu Santo, así como lo prometió Joel. Si rasgan su corazón y se humillan delante de Dios y de la manera que Él los busca, van a poder vivir y experimentar lo que es inusual. El Espíritu Santo, algo tan desconocido, ya no va a ser retenido para nadie. Ya todos podremos tener ese adelanto del día del Señor, ¿verdad? Fíjense, regresando a Joel 2 y para cerrar este capítulo, en esos versículos del 30 al 31, continuaba, dice: haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Acuérdense que en el primer capítulo Joel nos habló de ese día. Y el día del Señor, hermanos, es cuando Él se manifiesta, y cuando va a ser de manera plena es al final de los tiempos. Este capítulo de Joel, hermanos, a lo mejor en nosotros puede ser algo confuso de que se están cumpliendo en partes esas palabras. El perdón y la restauración de Israel, la venida del Espíritu Santo, parece que ya se cumple, y ese adelanto lo vemos en Hechos, pero la mayoría de los estudiosos creen que esa plenitud, cuando ya se va a cumplir estas tres esferas al mismo tiempo, es lo que conocemos en el futuro como el milenio, donde ya el pueblo de Israel va a tener esa abundancia. Y para que venga esas señales del cielo son las mismas que Jesús mismo hablaba acerca de su segunda venida. Entonces está hablando de todavía algo futuro. Y si aún no se ha concretado esto, hermanos, es que todavía estamos en el tiempo donde nos podemos humillar y arrepentir delante de Dios. Entonces, ese día del Señor es otra división del tiempo, donde apunta esa segunda venida de Cristo. Si quiere acompañarme en el Evangelio de Mateo, donde Él dio estas palabras, fue justamente ahí en el templo de Herodes, porque le preguntaron acerca de cuándo iba a ser el final de los tiempos. Y en ese capítulo 24 de Mateo, permítame leerle los versículos 29 y 30. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, y fíjense, dice exactamente lo mismo que Joel: el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes por el cielo con poder y gran gloria. En este momento nosotros ya sabemos que el Nuevo Testamento nos da la luz para comprender lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Nosotros ya vimos que Jesús dijo esas palabras que van a confirmar acerca de su segunda venida. Entonces podemos decir, es exactamente lo que se refiere Joel. Cuando Él venga por segunda vez, va a restaurar todo. Ahora sí, van a poder vivir a plenitud todo lo que confirmó esta profecía. Y Jesús mismo, ¿verdad? Esas intenciones de vivir en abundancia, las iba a vivir el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, estamos en este lapso de tiempo, mientras no sea la segunda venida, todavía está abierta esa invitación a rasgar nuestro corazón, a humillarnos, si realmente anhelamos, ¿verdad?, esa plenitud, esa restauración, y sobre todo experimentar, recibir el Espíritu Santo. Termine junto conmigo ya para cerrar este capítulo 2 de Joel, el versículo 32. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Se fija, está diciendo, esa salvación solamente viene específicamente del monte Sión, en Jerusalén. Es el lugar donde Dios quiere manifestar su gloria. Y nosotros vimos todo eso, en donde murió Jesús, en Jerusalén, donde fue levantado, donde tenía que cumplirse a plenitud esta parte. También ellos estaban ahí en el día de Pentecostés.
Y ahí, hermanos, es donde nosotros podemos ver que un remanente judío en algún momento en el futuro de la historia va a recibir plenamente esa restauración de Israel, tanto física, tanto espiritual. Nosotros somos partícipes ya desde este momento, ¿verdad? Cuando nos humillamos y venimos delante de Él y recibimos también de su Espíritu. Pero los que lo van a vivir plenamente es en ese milenio, porque esa es la intención de Dios. Y en el capítulo 3 de Joel va a hablar más acerca de eso. Quiero restaurar mi nación. Los judíos que están tan alejados, los que ahorita no tienen la presencia de Dios entre ellos. Su templo ni siquiera ahorita está, dicen que ya lo tienen para armarlo inmediatamente, pero ¿de qué serviría si no está la presencia de Dios? Entonces Dios dice, no, mi presencia va a estar nuevamente en medio de ustedes y nunca más serán avergonzados. Va a ser al final de los tiempos. Y otra vez déjenme hacerle una pregunta similar a las que les dije al final de reflexionar en esa esfera física. Pero ahora es decirle, hermanos, ¿anhelas esa vida de plenitud? Que el Espíritu Santo y la presencia de Dios esté en ti, en tu familia, en la iglesia. Tienen que saber, hermanos, que Dios te la quiere dar. Y ahora no quiero estar hablando de manera general, que sí es una bendición que como iglesia la tengamos, pero empieza desde lo particular. Y es hablarte a ti de corazón a corazón. Dice, Dios te quiere dar esa bendición. Pero acuérdense, lo que está de por medio antes es la humillación, no lo podemos separar. Acuérdense al principio que le decía yo de lo que pasó con mi papá cuando nos llamó a cuentas. Y yo no sé si le hizo reír, porque él siempre cuenta eso con una sonrisa y a lo mejor hasta se le olvidó castigarnos. Y a veces así nos pasa, ¿no? Que pues la inocencia o algo de nuestros hijos nos conmueve. Te lo voy a perdonar ya. Me hiciste reír, mejor vete, si no cambio de parecer, ¿no? Pero tiene que entender, hermanos, que con Dios no es así. Dios no puede pasar por alto su justicia. Y esa justicia ya fue pagada en la cruz del Calvario. Entonces a nosotros se nos sigue exigiendo fe y arrepentimiento porque alguien ya pagó todo lo que debíamos. Si mi padre en ese entonces hubiera perdonado a mí y a mi hermano y dice, no, váyanse, o sea, no ejerció la justicia, no hubo pago por el pecado o por esa vagancia que hicimos. Pero Dios dice, no, yo no puedo pasar por alto todos esos crímenes, el quebranto de mi ley. ¿Por qué? Porque yo envié a mi hijo a morir por ustedes. Y esa es la única condición que les pido, que rasguen su corazón, que pongan su fe en Él y decir, Él es el que pagó por mis pecados. Dios no va a pasar por alto. No podemos, en pocas palabras, recibir esa bendición del Espíritu Santo sin el arrepentimiento, hermanos. No se puede saltar ese proceso. Entonces estamos aquí, hermanos, otra vez para buscar esa respuesta al quebranto. Si batallamos, ¿verdad? A veces en humillarnos, en ya no minimizar nuestros pecados, pues puede repasar el sermón anterior, ¿verdad? De ese llamado al arrepentimiento. Pero ahora, hermanos, estamos también buscando lo mismo, pero pensando, se te están pasando muchas bendiciones de plenitud por tu falta de humillación. Para terminar, hermanos, déjeme leerle un relato. A mí me fascinan las historias porque son incontables, hermanos. A veces están olvidados esos libros de avivamientos, pero de vez en cuando me gusta agarrarlos porque son muchas historias que ocurren que a mí en lo personal me anhelan, me ayudan a anhelar esa llenura del Espíritu Santo, lo que ha sido derramado en épocas pasadas. Y hay un avivamiento bien conocido, y eso fue en Ulster, Irlanda, en 1859. Es uno de los avivamientos más famosos que conocen los evangélicos y sobre todo allá por Europa. Entonces hubo
un reverendo llamado William Gibson que escribió un libro donde redactó, ¿no?, todos los acontecimientos que ocurrían, y él tituló El Año de la Gracia, allá en 1859. Entonces empiezas a leer y no puedes pasar por alto lo que él dice. Todo empezó con celebraciones, tratábamos de buscar esa presencia de Dios, pero te habla del quebrantamiento. Dice, era bien difícil, pero de pronto un día llega un joven implorando misericordia, y después llega una señorita, y eso contagió a los demás. A la siguiente semana se hicieron reuniones consecutivas y después ya no cabíamos en los lugares de reunión. Me sorprendió porque dice, días después se celebra una reunión de oración conjunta buscando esa presencia de Dios, la primera de una serie que continúa semanalmente hasta el día de hoy. Yo creo un año después, ¿verdad?, cuando escribe, en el Music Hall. Es un salón grande, dice, el alcalde presidía el edificio ya que estaba abarrotado, mientras que casi 100 ministros de todas denominaciones llenaban la plataforma. Era una reunión para buscar ese quebrantamiento, y vienen más cosas que narran, pero quiero leerles solamente una para que tratemos de interiorizarla, porque es narrada a nivel personal de una persona que ni sabemos su nombre, pero yo estoy seguro, hermanos, de que muchos de los que estamos aquí hemos podido experimentar algo parecido, algo similar, y a veces se nos olvida que Dios es bueno. Déjeme leerle este relato. Dice, durante el servicio, un hombre fuerte y vigoroso, movido por la mera curiosidad, se sintió atraído por uno de los grupos secundarios donde un joven se dirigía a los que lo rodeaban, y en cierto momento del servicio se pidió que todos se arrodillaran para orar. Como acto de sumisión al Señor Jesucristo, lentamente y a regañadientes, nuestro visitante accedió. Se levantó sumido en una profunda depresión mental y abandonó el suelo con un angustioso sentimiento de pecado. Regresó a su hogar en el pueblo y posteriormente, con la esperanza de encontrar algún alivio, se dirigió a la casa de su madre a unos 11 kilómetros de distancia, pero ahí no encontró la paz. Entonces es el común denominador, hermanos, y lo dice Proverbios, ¿verdad? Antes de la exaltación viene la humillación, ¿verdad?, el quebranto. Y este hombre al fin pudo ser conmovido por su pecado y anhelaba esa restauración. En esos días yo creo que él estaba rasgando su corazón, ¿verdad? Dice, buscó la reunión de oración, pero la abandonó cuando llegó sin quitarse la carga. Pero esa noche en su cama tuvo una visión reconfortante de Cristo contemplada por la fe. Entonces se reveló al fin, ¿verdad?, lo que necesitaba él. Dice, a la mañana siguiente, al encontrar a un amigo cristiano que estaba en su trabajo diario en el campo, le pidió que lo acompañara en sus oraciones. Se arrodillaron juntos. No había pasado mucho tiempo en esa postura cuando él cayó inconsciente, permaneciendo así como 2 horas, más de 2 horas. Al levantarse, la carga se había aliviado y se sentía ligero y gozoso en el Señor. A veces esas historias se nos hacen increíbles, ¿verdad? Y a veces en nuestro contexto de la denominación hasta peligrosas. Pero, hermanos, si terminan en un gozo y una revelación más profunda de Cristo, no debemos dudar de que el Espíritu Santo realmente estuvo con esa persona. Si ese es el fin, acercarte en arrepentimiento y tener un gozo como el que describe Joel, ahora vas a cantar, vas a alabar, vas a tener gratitud. Y eso pasó con ese hombre. Dice, al regresar a casa, él estaba convertido en otro hombre. Su primera resolución, lo primero que quiso hacer después de esa experiencia fue abandonar el comercio de bebidas alcohólicas en el cual se había involucrado. Resolución que llevó a cabo de inmediato, con pleno gozo de corazón. No lo hizo a regañadientes, no lo hizo con tristeza. Me recuerda a Zaqueo, ¿verdad? Y dice, estas riquezas ya no me sirven para nada, encontré lo más precioso, se lo voy a dar a los pobres, voy a restituir hasta cuadruplicado al que defraudé. Entonces este hombre se levantó sin que nadie se lo pidiera,
en una reunión de oración una noche y confesó su cambio, argumentando: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se fijan, él comprendió el Evangelio. La humillación es con fe a través de Jesucristo. Y ahí es cuando se nos promete el Espíritu Santo. Es lo que decía Pedro a los judíos de aquella época. Este arrepentimiento es a la persona de Jesús. La fe es con Él porque Él pagó por nuestros pecados. Desde entonces ha podido dar testimonio. Este hombre, así termina la historia, dio una buena confesión, mientras que Dios ha bendecido su conversión y ejemplo, sus oraciones y labores como medio para llevar a otros hombres fuertes como él a los pies de Jesús. Entonces por fin pudo vivir plenamente, hermanos. Y a veces nosotros nos perdemos de tantas bendiciones y de la plenitud de qué es vivir y experimentar que el Espíritu Santo esté en tu vida actuando de una manera libre para que tú seas útil, para que vivas al fin plenamente. Y todo eso es en una respuesta a rasgar nuestro corazón. Entonces, si en la última vez que hablábamos de José fue con ese sentido de decir arrepiéntete, porque si no rasgas tu corazón hay consecuencias a tal grado que pueden ser eternas. Pero también esta otra manera, este domingo, hermanos, se nos invita a lo mismo, y es decir, también estás perdiendo algo que ni te imaginas. Lo más hermoso es que la presencia de Dios esté en tu vida, habite en medio de tu familia. Qué bendición, ¿verdad? Será que digan de fuera: Dios sí está en esa iglesia. ¿Por qué? Porque se nota, es bien claro esa presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, hemos venido nuevamente a tu palabra y te agradecemos por estos profetas menores que nos recuerdan cómo es tu carácter, cuáles son tus intenciones, qué es lo que tú quieres hacer, Señor, con tu pueblo. Primero es mostrarnos tu paciencia porque nos llamas al arrepentimiento, tu gracia y tu misericordia porque nos reúnes otra vez a escuchar esta invitación. Porque tu palabra, Señor, puede ser clara en este momento, y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a anhelar esa presencia, nos dé sed y hambre de ti y de vivir y experimentar esa plenitud. Señor, a veces estas historias para algunos son tan desconocidas y no la han vivido de manera personal. Te pido, Padre, que ellos lo anhelen y digan: yo ya no quiero escuchar nada de un tercero. Quiero que el Espíritu Santo esté obrando en mi vida y me ayude a ser un mejor padre, un mejor esposo, un hijo obediente, un trabajador que siempre dé un testimonio de su temor a Dios. Quiero que me ayude a ser una señorita que se mantiene pura, un joven que también se mantiene limpio y solamente entregado a Dios. Pedimos, Padre, que bendigas a tu pueblo y que tu palabra haya lugar en nuestros corazones para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.